tal, amigo? Tanto tiempo. Me borro, vuelvo, me borro, vuelvo. Pero pasan cosas, como en todas las familias, muchas ya han leído que me tuve que ir hasta Buenos Aires, volver a las corridas, seguir con nuestros trabajos y hoy para festejar, la verdad que para festejar con estas dulzuras, son divinos, súper graciosos, fáciles de hacer, un ratito cada día también, no lo tienen que hacer en un solo día, por supuesto, pero la idea es hacer cosas bonitas, seguir tejiendo, seguir creando con nuestras propias manos, que no hay nada, nada más bonito, nada que se parezca que hacer cosas con tanto amor y poder compartirlo, obviamente, con todos ustedes y ustedes a su vez con sus amores y también como trabajo, como salida laboral. Así que en esta ocasión, estos caballitos que son súper, súper divertidos, dulces, y volvimos. No sé por cuánto tiempo, no puedo asegurar, pero bueno, vamos a seguir haciendo tutoriales. Yo siempre los voy a estar esperando aquí en el canal con mucho, mucho cariño. Compartir lo que sabemos, lo poquito que sabemos, bueno, compartirlo, porque esa es la idea. Tejer al crochet, que es lo que a nosotros nos gusta, que es lo que compartimos siempre en nuestros tutoriales, y poder disfrutar, disfrutar de nuestro trabajo, disfrutar de lo que podamos crear. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a jugar con estas bellezas para toda la familia? Acá tengo a los dos preciosos, miren lo que son estos divinos caballitos, súper simpáticos, obviamente es una caricatura, miren lo que son divinos, divinos. Este es una niña, este es un niñito, puede ser tranquilamente. Súper fácil de hacer. Yo combiné colores, a mí me gustan mucho los colores, ya lo saben. Y bueno, como es obviamente una fantasía, porque es un muñequito, yo ahí le mandé color a granel aquí porque me encanta. Las crines también tienen matizado y la colita también. Miren, él tiene un poquito más cortitas, ella un poquito más larga. Todos esos detalles ustedes van a elegir luego al final. Ahora vamos a empezar por el cuerpo. Como siempre, yo lo tejí con lanitas, ustedes van a elegir el material que quieran. Siempre repito lo mismo. Yo lo tejo con estas lanitas que es un cashmilon. Voy a ver si los puedo setar a estos dos preciosos. Este estilo, el finito, que lo tejo doble, pero ustedes pueden tejerlo con lana más gruesa, con hilo finito de algodón, con hilo grueso, con el hilo para hacer amigurumis. Ustedes elijan los materiales. A mí me gusta hacer los muñecos, porque para mí son muñecos, estos con lanita. Y son para niños un poquito más grandes o para nosotras si queremos decorar algún rincón, porque nunca perdamos ese niño interior que tenemos y a divertirnos con estas piezas preciosas, simpáticas y muy, muy originales que podemos tener decorando algún rincón o para hacer un hermosísimo regalo. Y obviamente para los niños también, ¿no? Pero es lindo tener. Lo quieren poner de adorno, lo quieren poner en un, no sé, en un llavero, le ponen una cinta y lo quieren colgar como para sujetar cortinas. Estos muñequitos se prestan para todo. Lo quieren para colgar en una mochilita, también, ¿por qué no? ¿Por qué no? No son tan grandes. ¿Lo quieren hacer más grande? Cambian el número de aguja y cambian el grosor de la lana o el hilo y lo van a hacer un poquito más grande. Y si no, bueno, luego quedaría sacar cuentas, ir sumando todos los puntos que vamos a utilizar aquí, la cantidad de puntos. Bien, están tejidos en forma de espiral o caracol, así que sí o sí vamos a necesitar algún marcador, el que tengan, cualquiera. Yo acá tengo unas cuentitas de madera, pero pueden ser botones, que lo utilicé para lo que serían sus casquitos, para las patitas y para las patitas delanteras, ¿ven? Estos son redonditos, estos son cuadrados, son todos de madera, que creo que desarmé algo. Estos también desarmé algo, los utilicé. Estos los tengo hace 1500 años más o menos, que son estas se consiguen todavía, son unas cuentitas de madera como decoradas. Pueden, si no, ser dos piecitas de estas, por ejemplo, como para hacerle los cajitos
Para ojos tenemos estos ojitos locos, que este estilo de muñequito se les pone mucho los ojitos locos. Este es un tamaño, por acá tengo otro. Yo utilicé estos, miren. Estos ojitos les corté esa patita y los pegué. Pero pueden usar ojitos de seguridad. Acá tengo unas mostacillas que también, mostacillones en realidad son, para trabar estos que son más grandes. No le quieren poner nada, no le ponen, le hacen un nudo en el extremo y ya tenemos sus casquitos en los caballitos. Van a necesitar también, obviamente, vellón, como para rellenar, hilo de coser, si van a coser las mostacillitas. Quieren bordar los ojos, los pueden bordar, no necesariamente le pegarían estas pastillitas, estos ojitos. Aguja lanera. Y bueno, acá les muestro el número de aguja que utilicé yo. Ahí los voy a volver a acomodar un poquito, si quieren. Tejí todo el caballito con la aguja número 3, estas que hacemos aquí en el taller. Y acá tengo una número 4 para tejer lo que sería el cordón. Este cordón ya lo hemos hecho varias veces. Los invito a que entren al canal, busquen en la sección de técnicas y puntos, y ahí van a aparecer estos cordones, pero también los hicimos en otros trabajos. Es un cordón muy bonito y bueno, después les voy a dar las opciones si no quieren hacer ese cordón. Bien, ¿qué tengo por aquí? Un color clarito, puede ser blanco, este es un color manteca, que utilicé para los ojos, hacerlos un poquito más grandes, y luego, bueno, las pastillitas o pueden bordarlo. Y por otro lado tengo, estaba buscando los colores que iba a usar este otro caballito. Tengo 3 colores que quiero utilizar para hacer este tercer caballito. Miren qué lindos colores. Ustedes obviamente que van a elegir lo que quieran, el material, el hilado que ustedes quieran. ¿Quieren usarlo con algún hilado con pelito? Lo pueden hacer. Tipo peluchito, lo pueden hacer. Hay unas lanas, unas fantasías muy lindas para tejer, también lo pueden hacer. Y el que es fanático y quiere usar solamente hilo de algodón, también lo puede hacer, obviamente. Entonces, acá luchando para variar, buscando la otra punta, yo lo tejo doble. Ya los que me conocen saben que la mayoría de mis trabajos, cuando uso esta lana finita, la tejo doble. Si no, si ustedes tienen una lana más gruesita, la pueden utilizar simple y les va a salir de este tamaño aproximado el caballito. Me olvidé decirles un poquito de silicona para los ojos, si es que no los van a coser o les van a poner ojitos de seguridad. Bien, seguimos. O empezamos, mejor dicho. Les mencioné que lo vamos a tejer en forma de espiral. Entonces, comenzamos con un anillo mágico, y vamos a tejer 8 puntos en el inicio. Mi aguja es un poco, ¿cómo decirles?, ajustadita para este grosor. Podría ir tranquilamente una 3,5. Pero bueno, como estaba buscando que este punto quede bastante cerradito, ajustado, porque es un muñeco, entonces elegí la número 3. Ustedes van a adaptar la agujita al grosor que tengan o al grosor que ustedes, como quieran ustedes la terminación de cada muñeco. Ahí les estoy mostrando de paso en detalle. Son divinos, son súper, súper graciosos, muy divertidos, que es el estilo que a mí me gusta. Y por supuesto lo comparto con mucho, mucho cariño. Bien, tengo acá mi primer cadenita. Vamos a empezar a tejer esos 8 puntos de punto bajo sobre este anillo mágico. Bien, tengo los 8 puntitos. Ahora vamos a cerrar este anillo bien, bien ajustado. Y aquí voy a tomar el primer punto. Si ustedes quieren cerrar las hileras y hacerlo con hileras cerradas, lo pueden hacer igual, ¿eh? No hay ningún problema. Este primer punto sería el primer punto de la segunda hilera. Entonces, aquí directamente ya empezamos a marcar. En esta segunda hilera vamos a hacer todo aumento.
En total vamos a tener 16 puntos. En cada punto tejo 2. ¿Ven? Ahí tejí 2. Aquí tejo 2. Y así hasta dar toda la vuelta. Todo en aumento. Fácil, fácil, recontra fácil, me quedo tejiendo. Acá di toda la vueltita, entonces empezamos la tercera hilera. La tercera hilera es un punto bajo, lo dejo ahí, el primer puntito. Puedo marcar ahora o tejo un par más y después lo marco, pero sí o sí tienen que marcar cuando tejen de esta manera porque si no se van a perder para contar hilera tras hilera. Tejí el punto bajo, ahora viene el aumento y esto es lo que vamos a repetir. Yo sé que muchos lo saben, cómo funciona este método de círculo en espiral, pero otros tantos no, porque o se están iniciando, están empezando, les gustó el caballito, se enamoraron del caballito y lo quieren hacer. Bueno, aquí vamos. Un punto bajo, un aumento. Vuelvo de nuevo. Un punto bajo y un aumento. Eso es lo que tengo que repetir durante toda esta tercera hilera. Me quedo tejiendo. Terminé la tercera hilera, vamos por la cuarta. Y la cuarta es 2 puntos bajos. Vamos a ir sumando de a poquito. 1, 2 y vuelvo a marcar. Eso no se olviden. Les comento a los principiantes. No se olviden porque después van a tener que empezar a contar de nuevo y es tremendo cuando nos perdemos. Entonces, tengo 2 puntitos y voy a tejer el aumento. Es fácil, miren. Otra vez repito, un punto bajo y el aumento, que son 2 puntitos juntos. Ideal si estás empezando a tejer y querés hacer un muñequito precioso como este, por ejemplo. Así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Genial, acá llegamos a la quinta hilera. Esta quinta hilera la vamos a tejer todo en punto bajo. No vamos a hacer aumento. Tejí 2, vuelvo a colocar un marcador. Pueden ser estos o pueden ser esos hermosos para las que me han comprado los marcadores divinos que hacemos acá haciendo jueguito con las agujas, que no sé dónde los tengo, dejo por ahí mi latita, siempre agarro lo primero que tengo, hasta puede ser un alfiler de gancho, un clip de pelo, siempre digo lo mismo. Bueno, ahora encontré estos plásticos que son súper prácticos, así que le mandamos este. Bien, volvemos a la quinta hilera, todo en punto bajo. Fácil, fácil, me quedo tejiendo. Listo, terminé mi quinta hilera, vamos por la sexta. Y en esta hilera vamos a hacer aumento. Miren cómo tejemos. Voy a tejer 3 puntos bajos corridos, así, 3, y marco. Yo busco mi ganchito. Y ahora viene el aumento. Acá vamos a tejer un aumento. Y otra vez, 3 puntitos corridos. Y en el cuarto tejo el aumento. Ahí. Otra de las cosas que, no sé si se los mencioné, pero se los voy a mencionar. Ustedes si quieren, más allá de que pueden ver este video, lo van parando, si les parece que vamos muy acelerados, bueno, lo paran, lo detienen, tejen, hacen su muestra, sobre todo para los principiantes, los que se están iniciando a tejer, detengan el video. De última, ustedes lo que pueden hacer es ir anotando. Primera hilera, tantos puntos. Segunda hilera, tantos puntos. Y así ustedes les va a resultar un poquito más fácil para cuando recién empiezan a tejer. Pero obviamente está el video completito, ustedes lo pueden ir deteniendo, me escuchan a mí hablar mucho, reírme mucho, disfrutar del tejido y obviamente de su compañía y hacemos estos trabajos juntos. ¿Qué les parece? Bien, yo me quedo tejiendo la sexta hilera y después les comento algo más que se viene y vemos cómo va quedando esta belleza.
Bien, hasta acá terminé con la hilera número 6. A mí me gustó combinar. Es como, no sé, le hacemos los calzoncitos de un color y esto sería como una especie de camiseta que pertenece a todo el cuerpito. Entonces, hasta acá sería mi hilera número 6. Y estas 3 hileras que vamos a tejer, yo las voy a tejer con este color que va a ser el cuerpito y toda la ropita, toda la vestimenta, todo el cuerpito del caballito. Este chocolate tan bonito, es un chocolate clarito. Y luego jugamos con los colores. Pero esto, si ustedes quieren, los combinan. Lo quieren hacer todo un solo color, siguen los mismos pasos que vamos a hacer con un solo color. Acá vamos a hacer un cambio de color, porque a mí me encanta cómo queda con estos detalles. Bueno, voy a sacar el ganchito primero y vamos a tejer este puntito hasta ahí, como si yo lo fuera a cerrar y ya traigo la otra lana. Pero miren, este lo voy a cortar para que no me moleste. Le dejo un tramito, lo dejo por ahí porque luego tengo que retomar con este color, pero no cierro el punto. Entonces aquí mismo traigo el nuevo color y si lo cierro con el color que incorporo. Ahí. Este sería el color del cuerpito del caballo. Entonces, mi primer punto lo hice con celeste. El segundo punto, ahora lo voy a marcar, lo voy a tejer con este color chocolate, pero, ¿ven? Ahí ya hice el cambio de color. Entonces, marco aquí y continúo tejiendo esta hilera que sería la número 7. Miren, me voy llevando las colitas y las voy envolviendo con los mismos puntos. Si ustedes lo desean, si tienen algún temor, pueden hacer un nudito por atrás, pero la verdad no hace falta, no pasa nada, no se va a destejer. Esto funciona a la perfección. Miren, esta es la hilera número 7. Doy toda la vuelta, marco nuevamente la 8, doy toda la vuelta, marco la 9, doy toda la vuelta y así me voy a quedar tejiendo. Se lo saco el ganchito porque cuando doy toda la vuelta enseguida lo voy a ver dónde cambia. Son 3 hileras que vamos a tejer sin aumento y sería la número 7, 8 y 9. Todo en punto bajo. Sí, marquen, ustedes marquen. Yo les saqué el ganchito para que no me moleste, pero en realidad me voy a dar cuenta cuando llegue acá que cambia el color y luego sí voy poniendo el ganchito, ¿sí? Ustedes pongan el ganchito, el alfiler, el clip de pelo, lo que tengan, marquen para no perder la cuenta. Me quedo tejiendo estas 3 hileras y después les cuento cómo se. Vamos con la hilera 10. Yo les mostraba que lo he combinado, ¿ven? Una es del color del cuerpo y y uno del color del calzoncito. Y queda muy bonito. No quieren hacerlo así, le pueden hacer rayitas, pueden hacer una hilera de cada color y lo hacen como si fuese una camisetita rayada o lo pueden dejar liso como les mencionaba recién. Entonces ahora vamos a empezar a combinar. El primer punto lo tejo hasta ahí y traigo nuevamente el color, este que en este caso es este celeste bandera, muy bonito, y lo cierro con este color. Este es mi primer punto. Ahora le voy a poner el marcador, pero voy a tejer unos puntos más y después le pongo el marcador. Ustedes coloquen el marcador enseguida si es que se pierden. Ahora voy a tejer el celeste. Entonces, estas colitas las voy llevando y tomo el color celeste, pero no lo cierro con este, sino que lo voy a cerrar con el color chocolate. O sea, cada vez que cerramos el punto, lo cerramos con el color contrario. Y así es como vamos a ir combinando. ¿Quieren hacer más de un punto en vez de hacer uno y uno? Pueden hacer dos y uno. Ustedes eligen cómo quieren jugar con los colores. ¿Ven? Ahí. Y ahora traigo el celeste.
y cierro el punto. Dejo con el celeste, pero lo cierro con el color chocolate. Dejo con el chocolate, pero lo cierro con el celeste. Y así van a ir combinando estas pintitas, estos puntitos de uno y uno, pero ya saben, ustedes jueguen, prueben, quieren hacer otro tipo de punto, lo pueden hacer también. A mí me gustó cómo quedaba así combinado, queda muy bonito, vistoso y corta el color que no sea liso liso, pero ya saben, lo quieren liso, obviamente todo con el mismo color, lo quieren hacer rayadito y combinan una hilera de cada color y listo, queda también muy bonito. ¿Ven? Así vamos a ir dando toda la vuelta. Acá yo me había olvidado de poner el marcador, coloco el marcador, sé que comencé aquí, hasta dar toda la vuelta y luego retomo con el color de fondo, el color de lo que sería el caballo, que en mi caso es este chocolate. Pero esta guardita me gustó mucho cómo quedaba, entonces doy toda la vuelta y ya les muestro. Miren, estoy en el último puntito de combinar. Yo corté esta hebra para que no me moleste, cambio el color y comienzo la hilera número 11. Entonces, voy a sacar el marcador, dejo el primer punto de la hilera 11 ya con el color de fondo, el color que ustedes elijan su caballito. Y vamos a tejer así. Estas colitas me las puedo ir llevando. 3 puntos bajos, tengo uno con el ganchito, dejo los 3, ahí. Tenemos los 3 puntos corridos y ahora viene una disminución. Dejo uno, pincho al lado, dejo el segundo y cierro todo junto. Y otra vez repetimos, mientras me voy llevando estas colitas. 1, 2, 3 puntos corridos y viene la disminución. Pincho aquí, saco hebrita, pincho en el punto de al lado, saco hebrita y cierro estos dos puntitos juntos. Así se va a ir cerrando en esta hilera número 11 apenas un poquito lo que sería la pancita de este caballo. Y repetimos toda la hilera. 3 puntos corridos, una disminución, me quedo tejiendo. Bien, terminé la hilera número 11, vamos a la 12. La 12 se teje igual. Vamos a tejer 3 puntos bajos corridos. Ahora pongo el ganchito. Ahí, en los 3 puntitos. Y la disminución. Repetimos este movimiento. Acá en la disminución tengan en cuenta que es un puntito como más gordito. Y otra vez, 3 puntos bajos y una disminución. Ahí. Así toda la hilera. Y vamos achicando este cuerpito. Me quedo tejiendo. Terminé la hilera 12. Miren qué bonito. Parece un mate esto. Miren cómo va pintando la pancita de este gordo divino. Y la hilera número 13. Vamos por la 13. Son 2 puntos bajos. Dejo los 2 puntitos. Marco. Y luego viene la disminución. Vieron que tiene una forma muy caprichosa. Los he visto con estas formitas así. Son todos hermosos, pero bueno, yo hice mi versión. A mí me gustó mucho así, combinarla con estos colores, hacerle la cara bien, bien caricatura y me pareció precioso para poder compartir con ustedes un bonito muñeco. Así vamos a ir cerrando este cuerpito, ven de a poco. 2 puntos bajos, una disminución para la hilera número 13, me quedo tejiendo. Miren cómo les tiene que quedar algo así. Obviamente que a todo el mundo, depende del grosor de material que tengan, les va a quedar de diferentes formas seguro. Pero algo así, pequeño. 14, 15,
y 16, o sea, tenemos 3 hileras de todo punto corrido. No vamos a hacer ni disminución ni aumento, nada. Entonces sí, presten atención al marcador porque vamos a hacer 3 hileras que son idénticas y para saber dónde estamos ubicados. Acá los deditos es muy probable que se empiecen a anudar porque esto empieza a achicarse. Dejo mis dos primeros puntitos y ya coloco el marcador. Y recuerden, esta hilera 14, la hilera 15 y la hilera 16. Todo en punto bajo. Me quedo tejiendo esas 3 hileras y ya les comento cómo seguimos. Me voy a detener un poquito. Les voy a contar algo. Acá como son 3 hileras iguales, si ustedes lo desean, por si se pierden, por si, no sé, se distrajeron, vino el marido con el mate, vino la vecina y tocó el timbre, ustedes pueden hacer así. Ponen un marcador en esta hilera, por ejemplo, aquí, y este lo dejan. Y a este lo van moviendo a medida que va subiendo la hilera. Entonces ustedes ya van a saber que aquí estamos con la hilera 14. Si no, tienen que empezar a contar todo de nuevo por acá en algún momento que uno tiene una distracción y se pierde. Tienen que contar todo de nuevo. Entonces, esto lo vamos a utilizar más adelante porque hay unas cuantas hileras después que se van a hacer también en punto corrido. Entonces yo dejo mi marquita aquí y voy subiendo. Lo único que cambio sería este ganchito. Entonces voy subiendo, pero este lo dejo como que para que me marque dónde comenzaron esas hileras que son todas iguales. Un detalle más para compartir. Ahora sí, me quedo tejiendo estas 3 hileras de todo punto bajo. Ahí estamos. Terminé la hilera número 16 y esto es lo que les comentaba, ¿ven? Ahora empezamos con la número 17 y si yo por alguna razón me distraje, yo sé que aquí tenía que hacer estas 3 hileras y con este marcador me ayuda un montón. Empezamos con la 17 y son 2 puntos bajos y una disminución. Seguimos achicando. ¿Eh? Acá voy a tejer los 2 puntos bajos, marco, a este lo puedo sacar ya, y acá hago la disminución. ¿Eh? Pero ese ganchito lo vamos a volver a utilizar seguro, así que lo dejan a mano, dejo 2 puntos bajos y la disminución. Y así repito toda la hilera. Acá ahora vamos a hacer la hilera número 18 y repetimos nuevamente el marcador de base sería, lo voy a colocar ahí cuando teja el primer punto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer todo lo que sería parte del cuello y cabeza. Entonces, tenemos que tejer 16 hileras, todo en punto bajo. Acá voy a tejer el primer punto. Y en este primer punto voy a marcar la base. Está ahí el puntito. Yo sé que acá comienza mi hilera número 18. También voy a poner el marcador en el primer punto. Y así voy a seguir tejiendo toda esta hilera siempre en punto bajo y las que vienen en total son 16 hileras. Esta es la base, me marca que aquí comienza la hilera número 18. Este es el marcador que vamos a ir subiendo. Este lo dejamos hasta terminar, pero recuerden, son 16 hileras de la 18 hasta la 34. Todo en punto bajo, sin aumentos, sin disminuciones, porque va a ser parte de cuello, cabeza. Entonces, hay que tejer unas cuantitas hileras. Pero lo único que vamos a mover aquí sería el marcador que nos indica el inicio de cada hilera, ¿sí? Me quedo tejiendo porque son unas cuantitas y después les muestro cómo queda esta belleza. Genial, amigos, miren, lo que menos parece. No parece un caballo, pero va camino hacia un caballito. Bien, vamos a hacer la hilera número 35. Yo ya saqué el ganchito. La hilera 35 vamos a tejer 3 puntos bajos y ya pongo el marcador.
3 puntitos bajos. Acá este ya lo puedo retirar, que era la base que me permitía contar esas hileras que tenía que tejer. Bien. Y aquí voy a tejer un aumento. Un aumento. Ahí. Y otra vez repito, 3 puntos bajos y un aumento hasta dar toda la vuelta. Miren, acá estoy con el último punto de la hilera número 35 y ahora voy a cambiar de color. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tejer lo que sería parte de su hocico. Entonces ahí combinamos. Ustedes busquen algún color bonito para combinar y voy a cerrar este punto con el nuevo color, el que va a ser el color de mi hocico. Es el último punto. Acá si quieren lo cortan para manejar mejor el hilado. Cambio el color, saco mi ganchito y vamos a tejer esta hilera que sería la número 36, todo en punto bajo. No vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer disminuciones. Ahí avancé un poquito para poner mi gancho y voy a tejer esta hilera número 36 y la número 37, o sea que voy a tejer 2 hileras, todo en punto bajo. Me quedo tejiendo esas 2 hileras y ya les comento cómo seguimos. Estamos en la hilera 38. Para la hilera 38 vamos a tejer 4 puntos bajos. Que pongo una hebrita. 4. Tengo 2, 3, 4. Sigo poniendo el marcador. Y acá viene un aumento. Y así toda la hilera. 4 puntos bajos y un aumento. Bien, hilera 39, toda en punto bajo. Acá no hacemos aumentos ni disminuciones. Ahí marco y continúo tejiendo toda esta hilera en punto bajo. Bien, vamos a la hilera 40, que serían 5 puntos bajos y un aumento. Y ya nos vamos acercando al final. Bien, conté 2, cuento 5 en total, tengo 3, 4, 5 y el aumento. Esto lo vamos a repetir en toda la hilera. Miren, acá termino la hilera 40, empezamos con la 41 y les cuento. Esperen que pongo el marcadorcito y les comento. Tenemos 41, 42, 43, 44, 45. Todas estas hileras en punto bajo sin ningún aumento. Empiezo por la 41. En realidad conté mal. Yo contaba 41, 42, 41, 42, 43, 44 y 45. Son 4 hileras, todo en punto bajo. Igual, si le agregan una hilerita más, no pasa nada, va a quedar más trompudo. Me estaba pasando yo con mis deditos, como siempre, para varios. Bueno, recuerden, 4 hileras, todo en punto bajo. Y acá también, si ustedes quieren, ponen nuevamente el marcador que nos indique dónde comenzó esta hilera, que lo voy a poner aquí en la base, que ya tejimos uno. Está como apretadito, está bien apretadito con esta aguja. Acá está la base, a partir de aquí son 4 hileras, ¿sí? Entonces me quedo tejiendo esas 4 hileras y ya nos quedaría solamente una más y les cuento de qué se trata. Bien, ahora sí saco este que me marcaba las 4 hileritas que me faltaban. Y esta última hilera es así, miren. Vamos a tejer 2 puntos bajos. Ahí. Lo marco nuevamente. Y ya terminamos, ¿eh? Y una disminución. Ahí. Y otra vez.
Así toda la hilera. 2 puntos bajos y una disminución. Me quedo tejiendo. Muy bien, amigos, miren, acá terminamos. Entonces, como terminó la hilera, este punto lo voy a tejer así, un puntito deslizado. Voy a cortar la hebra un tramo largo porque con este mismo color lo voy a coser. Corto. Acá voy a tirar la hebrita. Una de las hebras, yo la voy a cortar porque tengo hebra doble, pero para coser voy a usar una hebrita sola. Entonces, una la corto. Y a esta la voy a dejar para luego poder cerrar esta parte de aquí del tejido. Pero obviamente lo tenemos que acomodar ahí y vamos a rellenar. Ahora llegó el momento de rellenar. Te quiero ver, porque esto parece un jarrón. ¿Qué tenemos que hacer? Rellenar más o menos hasta aquí. Rellenar esto bien, bien gordito, más o menos hasta ahí. Yo ya después les voy a ir mostrando. Pero de a poquito, de a poco, a ver si tengo aunque sea una aguja, estas gorditas, un pincel, un palito, con algo que les pueda ayudar a ir bajando el relleno. Ahí. Si quieren lo pueden ir rellenando antes de hacer todo esta especie de cuellito, pero es lo mismo. Bueno, me voy a quedar rellenando y luego les cuento hasta dónde y cómo sigue el asunto. Bien, miren hasta dónde lo relleno. Acá más o menos tengo 3 deditos sin rellenar, porque ahora esto que no tiene, lo que menos parece es un caballito, ahí, nosotros lo vamos a doblar. Ustedes van a ir viendo su muñeco y van a ir visualizando cómo les gusta, si le quieren dejar, no sé, menos parte aquí para los ojitos o más ancho aquí para los ojitos. Ustedes van a ir viendo, pero este es el movimiento que tienen que hacer. Por eso aquí no ponemos relleno. Entonces, más o menos son 4 deditos, 3 deditos, 4 deditos, ¿sí? Y acá que quede espacio para los ojitos, ahí. Y esto sería parte del hocico. Ahora sí, tenemos que volver a rellenar, pero ya no aquí, sino esta parte. Entonces, ustedes si quieren, ponen un alfiler, algo aquí para no pasarse, pero lo van a ir viendo. Eso. Yo sé que ustedes lo van a lograr. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a rellenar, pero no me voy a pasar al cobotito. Solamente es para la trompa, para la parte de la carita, para el hocico. Ahí lo vamos a ir pispeando de a poco. Le contaba a mi hija que mi marido llegó con un mate el día que estaba armando el caballito. Entonces le dije, ¿te gusta mi caballito? Y se lo mostré así. Me miró un poco raro, meneó un poco la cabeza y dijo, y bueno, eso es un caballito. Pero cuando lo vio armado, se mató de la risa porque quedaba tan gracioso el caballito que el pobre no se había dado cuenta que era mi caballo. Pero así vamos, miren qué bonito que va a quedar. Bueno, ahí, ven, yo no lo rellené aquí porque esta es la parte que va a ir doblada. Si yo relleno, no lo vamos a poder doblar. Calculen que ahí van a ir los ojitos y esto tiene que quedar bien relleno para que quede gracioso. Ahora hay que coserlo. Opciones. Lo pueden cerrar en forma redondita, va a tener otro tipo de cara. A mí me gustó cerrarlo así, como que quede bien ancho acá abajo. Ahí. Si yo veo que me falta un poco de relleno mientras lo voy cerrando, le pongo un poquito más. Entonces ahora llegó el momento de enhebrar la aguja y empezar a coser. ¿Qué es lo que voy a hacer? A mí me gustó coserlo, ya les muestro, en forma recta. Pero también lo pueden fruncir y le hacen el hocico redondito como se ve mucho en este tipo de muñequitos. Pero bueno, como yo soy rebelde sin causa, acá le voy a poner un poquito más de relleno. Lo hice recta, me gustaba más. Para mí tenía más cara de, más cara de caballo. Ahí, ¿ven? Así.
Entonces acá me voy a llegar con la agujita hasta el borde, hago un pequeño atraque para que no se frunza todavía, porque acá todavía faltan detalles, y empezamos a coser. Pero ya saben, si ustedes no quieren que quede así a lo largo de la costura, le pasan una bastilla y lo hacen redondito y lo cierran. Ustedes se fijan, van viendo, prueben, observen cómo les gusta más, qué carucha le queda al caballo. ¿Ven? Pero como ellos tienen así la carita media cuadradita, a mí me gusta este detalle, entonces lo cierro de esta forma. Y a jugar. Siempre menciono lo mismo, nunca perdamos ese poder de jugar y divertirnos mientras hacemos lo que estemos haciendo, sea una artesanía o sea lo que a uno le guste. ¿Ven? Ahí. Todavía no tiene mucha cara de caballo, pero ya vamos a llegar. Entonces, cuando llego aquí, voy a hacer un pequeño atraque. Ahí. Introduzco la aguja y voy a salir al otro extremo, donde cosí, donde empecé a coser, a cerrar aquí esta abertura. Pego un tironcito y otra vez coso acá una puntadita y me voy hacia el otro lado. Y pego un tironcito, ¿ven? Entonces se va a hacer esta especie como de hoyuelo para la trompita de este caballo. Son los detalles, los mínimos detalles que hacen siempre la diferencia. Si no, le iba a quedar como una punta en cada extremo y no quedaba muy bonito. ¿Ven? Ahí. Entonces, con esta pasadita de ida y vuelta se hace una formita de hoyuelo, como dos pocitos ahí, y para mí es suficiente. Entonces ahora simplemente voy hasta abajo, llevo a pasear mi aguja y la vamos a ir perdiendo. Si quieren hacen pequeños nudos, pero con este paseo que le damos, solita con el relleno se va mezclando la hebra y la perdemos. Bien, me quedaron los hoyuelos, acá quedó sin relleno y ahí tenemos parte de lo que es el caballito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con el color del fondo de este caballito, del cuerpito, también le vamos a dar unas puntadas para sujetar lo que sería cuello, cabeza y cuerpo, todo junto. Entonces, enhebro una aguja, vamos a hacer un nudito chiquitito y lo vamos a ir perdiendo aquí entre el cuerpo. Bien, ahí. Lo voy a introducir por aquí para que el nudo me quede escondido. Busco ahí la hilera y paso hacia el otro lado. Ahí. Vuelvo otra vez y paso. Vuelvo otra vez, salgo para el otro lado. Entonces, estoy sujetando lo que sería parte del cuello, cabeza y cuerpo, todo junto, y a su vez profundizo un poquito ahí donde yo luego voy a colocar los ojitos. Entonces salgo hacia adelante, le doy un par de puntaditas nuevamente, ahí, y queda todo sujeto. Otra vez me voy hacia atrás y a perder estas hebritas. Ahí está. ¿Ven? Queda sujeto. Va pintando, va pintando. Tenemos que dedicarnos un tiempito a estos pequeños detalles para darle la gracia que tiene que tener todo muñequito. Ni que tenga cara de susto, ni que tenga cara de sorprendido. Tiene que ser gracioso. ¿Vieron lo que hice? Yo fui perdiendo esta hebra entre medio del vellón. Ahí está. Bien. Acá me voy a detener porque luego vamos a terminar con los ojitos, las orejas, lo que sería la naricita. Pero ahora nos vamos a dedicar a hacerle los bracitos y las patitas. Y eso lo vamos a hacer
Recuerdan que yo les dije que tenía una aguja un poquito más gruesa, que era la número 4, por ejemplo. Esta era una 3, entonces con una 4. Porque no quería que me queden tan ajustados los cordones. Este cordón también se los mencioné, lo hemos hecho en otros proyectos. Y vamos a hacer así. 3 puntitos, ahí. Con esta hebra me quedo en la aguja, vengo al segundo punto de esas 3 cadenas, tomo hebra, estiro y vengo a la primera cadena, tomo hebra y estiro. Tengo ahí mis rulitos, retiro la aguja, tomo la lazada y tejo un punto, tejo 2 y tejo 3. Así se inicia este cordón. Entren a la parte de técnicas en nuestro canal y los van a encontrar. Este cordón hay otros y también lo hemos hecho para otros muñecos. Retiro la aguja, me quedo en el primer punto, tejo, tejo y tejo. Acá siempre lo mantengo apretadito, que no se me escapen esos puntos. Y así le vamos a dar el largo, el que ustedes quieran. Yo les digo cómo hice. Hice 28 hileras para lo que serían los bracitos, 28 hileras, y 30 hileras para lo que serían las patitas. Ustedes van a elegir, le quieren hacer las patitas mucho más largas, se las pueden hacer. Los bracitos se los quieren hacer más cortitos, se los pueden hacer. No quieren hacer este cordón, pueden hacer con una lana o con esta misma lana, ustedes la ponen en varias vueltas y hacen una hebra bien gordita, hacen una cadena. Quieren hacer una trenza, pueden hacer una trenza y también les puede servir para los bracitos y las patitas. Ustedes elijan. Me voy a quedar tejiendo 28 hileras para los brazos, 30 hileras para las patitas. Bien, acá tengo los cordones que yo ya adelanté este paso y yo se lo cosí. Ustedes lo pueden pasar y después le cosen si le van a hacer alguna, los casquitos que tienen los caballitos y si no, después que pasan el cordón por el cuerpo le pueden hacer un nudito y no hace falta que le pongan. Ven, yo acá adelante los pasé simplemente, ahora se los voy a mostrar cómo vamos a pasar pasamos igual aquí abajo. Siempre calculando que tenga un apoyo por si, no sé, alguien lo quiere sentar. ¿Eh? No bien pegaditos, sino más bien abiertos. Reparten bien la distancia y luego le cosen lo que quieran. Yo le cosí estas bolitas de madera y estas más pequeñas como para que traben. Y quedaba muy gracioso. Entonces, ¿cómo vamos a pasar? Escondí las hebras, entonces yo con mi aguja voy a traspasar el cuerpito y voy a tratar de enganchar bastante aquí el cordón, no solamente una hebrita porque se va a estirar mucho y después tenemos que esconderla si se sale el punto, se estira. Entonces igual puede fallar, diría Tuzán. Esto ahora van a ver, miren. Van a calcular más o menos donde ustedes crean que pueden ir los hombritos, más o menos por ahí. Entonces, yo voy a entrar con una aguja un poquito más gruesa, en este caso tengo la 4 que tejí el cordón. Ahí voy a tratar de no traspasar todo el relleno. Voy a tratar de ir por el lateral del relleno y salgo. Ahí engancho un poquito de relleno. Si engancha el relleno no pasa nada. Salgo bien derechito ahí con mi gancho y acá viene la parte donde yo les decía, no enganchen solamente uno o dos hilitos. Traten de, bien en el extremo, pero de enganchar bastante el cordón con bastantes hebras para que no se estire tanto. Si se estira, ahora lo vamos a ver al final, porque todo puede fallar. Si se tira con el mismo color, lo cosemos, lo hacemos el truquito de esconder que todos sabemos. Bien, ahí enganché ahí un par más de hilitos. Y ahora, con mucha suerte, paciencia, si se desengancha, no pasa nada, lo hacemos de vuelta. Ahí sale.
El tema es que va a salir con un poquito de relleno, obviamente. Pero una vez que salió un poco, entonces agarramos todo el cordón y empezamos a estirarlo. Así de simple, así de fácil. ¿Qué vamos a hacer? Ven ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Medir que los dos estén, obviamente, no les quede un brazo más corto, un brazo más largo. Que tengan el mismo largo, los dos bracitos. Ahí, recuerden que todavía me falta coser la perlita esta de madera, esta piedrita, esta bolita de madera. Ahí está. Está perfecto, lo mido de adelante, obviamente es lo mismo, pero como tiene el hocico, por eso lo medí de atrás. Ahí miden los dos iguales, entonces, hilito de coser. Yo elegí el negro, pueden si tienen el color que ustedes tengan tejido el cuerpo, ¿no? Pero como tenía que coser esas bolitas oscuras o negras o marrón oscuro que me trabe la bolita más grande, entonces elegí el color negro. Obviamente ustedes eligen el mismo color para que no se note tanto. Bien, a ver qué bolitas puse acá porque no me acuerdo. Ah, puse estas que son, acá tengo estas dos. Como esta tiene un hueco grande, entonces busqué estas bolitas que también son de madera, de, no sé, algo que desarmé alguna vez en la vida. Si no, podría usar estas más pequeñas, ¿ven? Pero esta obviamente va a pasar por este hueco que es bastante grandecito. Bien, ustedes se van a dar mañas seguro. ¿Ven? Ahí voy a pasar esta. Bien, ustedes sí se van a dar maña seguro y van a poner, no quieren poner esto, ya les mencioné, pueden hacer un nudito, pueden poner botones. Si tienen porcelana fría, les gusta jugar con algún tipo de masa de estas, o cerámica, lo que tengan. No tienen de color que necesitan, pueden pintarlas. Acá jueguen, jueguen, siempre digo lo mismo. Si nos ponemos a revolver nuestro rinconcito de, yo digo taller, pero en realidad algún rinconcito de costura, de tejido, las cajas, todo lo que tenemos en casa que guardamos y guardamos, van a encontrar algo para aplicar y para que les sirva. Y si no, desarman algún collar, algo que ya no use. Como hago yo desarmo todo cuando no lo uso. Bien. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Esto se va a mover si lo tironeo. Entonces, con una agujita del mismo color, voy a pinchar por acá porque tengo un nudo en el otro extremo de la lanita, ahí, para que quede trabado. Hago así, dos puntaditas para que este bracito no se mueva. Y si quieren, pasan para el otro lado y hacen lo mismo. En las patitas, me acabo de pinchar, en las patitas hacen exactamente lo mismo. Le dan unas puntaditas para que los bracitos, si uno tironea, los niños tironean el muñequito, o sus clientas dicen, yo lo quiero, y una tironea y la otra también. Bueno, no se queden con el brazo en la mano. Entonces ahí simplemente una puntadita, lo trabamos y ya está. Bien, escondemos la hebra. Esto que hice recién lo hice también aquí para que esto quede trabado. No se muevan las patitas ni los bracitos. Miren lo que es esta monada. Bien, ahora tengo acá el color clarito. Yo ya adelanté, obviamente, como siempre adelanto un poquito los pasos. Esto es así de simple. Anillito, cadenita y dentro de este anillito 6 puntitos. 6 puntos nada más, puntos bajos. Es para formar el círculo para los ojitos. Acá se me piantó una hebra. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Fácil, no, recontra fácil. Miren lo que es esto. Ajusto bien, bien para que quede bien cerrado el centro. Y si no, ahora lo voy a rectificar. Acá cierro la hilera con un punto deslizado, cadenita y corto. Bien, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo hebra doble. Entonces,
¿Qué hago con esta hebra doble? Voy a dejar una sola. Ahora lo voy a llevar hacia abajo a esto, ¿ven? Ahí. Voy a dejar una sola. Yo ya este paso lo adelanté y tengo ahí la hebra en mi aguja. La otra ato ahí. Ustedes si obviamente están tejiendo con una hebra, no hace falta que la separen. Con una hebra sola dejan para coserlo. No lo quieren coser, lo pegan. Entonces me va a quedar una hebrita. En el otro ojito puedo dejar nada, como voy a hacer acá. Miren, acá yo tengo una hebrita sola. Entonces, como les mencionaba, no lo quieren coser, lo pegan directamente. Pero bueno, yo acá dejé una hebrita como para tirar unas puntaditas. Si me alcanza con esta hebra, coso los dos ojitos. Si no, vuelvo a enhebrar o a cada uno de los ojitos le dejo una hebra. Miren, es nada porque no se va a ir a ningún lado. Yo simplemente hay unas puntaditas. Lo quieren rectificar, no sé, con una pistola de pegar, estas de silicona caliente, lo pueden hacer. Si van a usar la silicona fría, que yo ahora la voy a usar para ponerle el centrito de los ojos, tienen que esperar a que se seque también, ¿eh? Con la silicona caliente lo pueden hacer, se seca más rápido y lo pueden hacer igual. Bueno, acá yo le voy a dar así unas puntaditas como para apurarme un poco, pero ustedes aseguran los ojitos y sin perder la forma para que tenga cara graciosa. Háganlo con mucha paciencia, yo estoy acá apurada. Pero bueno, ustedes hagan este trabajito tranquilos, obviamente. Y medio como que se me quiso quedar apoyadito. Voy a ver si lo puedo acomodar. Y si no, después lo haré de vuelta. Pero la idea es que quiero mostrarles. Ahí me gustó más. Me voy hacia atrás porque yo voy a esconder la hebra. No hace falta que haga nudo. Esta hebrita con tanto vellón adentro. Y si las cruzamos de aquí para allá, solito queda trabado. Bien. Ahí vengo yo con mi pegamento, si lo encuentro, que sé que lo tenía por acá. Acá. Ahí tengo los ojitos. Yo acá les había mostrado en el inicio, esperen que tengo la otra tapita que la corté. Le corté esos como pernitos, perdí el ojo de nuevo. Bueno, tenía dos, tenía dos de esto, ahora lo voy a buscar de nuevo. Lo voy a pegar ahí. Esperen que no puedo creerlo que se me haya ido el ojito. Seguro que lo... Ah, no, acá está, me parecía. Yo los corté. Vieron, al principio les mostré que eran con esos pernitos que vienen porque son ojos de seguridad. Pero yo no se lo pongo como ojo de seguridad. Ustedes si quieren, que es para criaturas más pequeñas, le ponen esos ojitos antes de coser este círculo al cuerpo. ¿Sí? Yo acá ahí con unas gotitas de pegamento. Ay, esto es diminuto y yo siempre tengo problemas con estas cosas chiquititas. Ahí. Uno, busquen de dejarle una mirada graciosa. Pueden mirar los dos para allá, para abajo, para arriba. Ustedes busquen una forma graciosa que quede. El caballito, ven, por ejemplo, estos dos ahí están juntitos. Este está más como más vistito, que quedan muy graciosos. Le quieren poner mostacillas. Acá tengo de los otros, miren. Si quieren también pueden ponerle estos que son más chiquitos, tipo ojo loco. Ahí, en vez de ponerle las pastillitas estas, le ponen este tipo de ojos. Y si no, tengo estos que son más grandes, que también, en vez de ponerle, o si quieren le dejan el círculo y le dejan estos ojos bien, bien grandotes. Ustedes se van a fijar. Los quieren bordar, los pueden bordar, no pasa nada, quedan bien. Todo es cuestión de divertirse, de hacer estas cosas bonitas, vistosas y que queden graciosas. Bien, vamos con lo que serían la naricita, los orificios que tienen. ¿Ven? A ella ya se lo hice con un gris más clarito.
el mismo color del cuerpo. Quieren cambiarlo, lo quieren poner en negro, lo quieren poner en un color diferente, lo pueden hacer. Acá vengo con mi agujita y vamos a enhebrar una aguja lanera. Ahí como mi lana es finita lo voy a hacer doble. Doble, cargo un poquito, porque quiero que me salgan los dos. Un poquito larga. La hebra, vamos a hacer un nudito. Y miren cómo vamos a hacer. Vamos a hacer como un gusanito. Las que saben bordar, lo saben hacer. A mí me sale así. ¿Cómo me salió? ¿Cómo me salió? Bueno, las que no saben bordar y son como yo, ustedes observen. ¿Cómo vamos? Salí acá para que el nudo me quede escondido, pero miren, yo me voy a ir moviendo para acercarme hasta el extremo de la nariz con este color, porque si entraba acá, por ahí corría el riesgo de que no quede escondido. Yo más o menos tengo este para guiarme, pero ustedes calculen acá, donde hicimos esos como pocitos, acá arriba les voy a hacer yo elegí ahí. Los he visto de varias formas. Bueno, voy a salir por acá y si tengo que rectificar el movimiento lo rectifico. Pero yo sé que quería llegar hasta aquí. ¿Ven? Entonces queda escondido, no se ve. Voy a ver si me gusta ahí, si va a quedar ahí, podría ser. Lo voy a mover un pelín, ahí un punto, lo muevo, queda escondido. Bien, entonces, acá voy a hacer así, miren. En el mismo lugar donde salí, pero muy, muy pegadito, vuelvo a salir con la aguja, ahí. La que sabe hacer el gusanito seguro que le va a salir mejor que a mí, pero me gustó este intento que hice. 12 vueltas. Una, dos, tres. Conté 12 porque me gustó el tamaño que quedaba y aparte para después hacerla del otro lado el mismo tamaño. Bien, ahí sujeto todo esto y despacito voy a ir pasando la aguja ahí. Y me queda esta especie de gusanito. Ajusto bastante y yo estoy buscando que me quede así como curvito. Por este cordoncito que queda no me haga problema porque ahora le voy a hacer unas tomas con mi aguja y van a ver que queda escondido. Entonces voy a saltar uno o dos puntitos. La idea es que quede como en forma diagonal, no que quede derecho, sino así como en forma diagonal entre un punto y un poquito más. Y salgo al mismo lugar de donde salí con la hebra. Porque estoy buscando que quede en forma curva, como un arquito. Si se hace nudo, se les hace un lío, lo vuelven a hacer, no pasa nada. ¿Ven? Ahí está. Pero ¿qué pasa? Acá me quedó esta hebrita, entonces, a esta hebrita, con la parte de atrás de la aguja, porque yo tengo una aguja de punta, le voy a dar unas rosquitas. 3 o 4 vueltitas ahí y vamos envolviendo el mismo gusanito, no pasa nada, queda enroscada esa hebrita y le queda bien gordita la nariz, que es lo que estoy buscando, porque a mí me gusta que se le note así. ¿No lo quieren tan gordita la nariz? Bueno, le ponen menos puntada. De acá mismo pincho y me voy hacia el otro lado, tratando en lo posible de salir a la misma distancia de la parte de arriba de la nariz, ya no abajo. Si quieren ir abajo y repetir el movimiento, bueno, van a salir a la distancia de abajo. ¿Eh? Pero como ahora lo voy a hacer al revés. Listo. Logré uno. Ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora hacia allá. Si lo quieren hacer desde abajo, lo pueden hacer también. Pero bueno, yo les digo cómo lo hice yo. ¿Cómo lo hice yo? Ahí está. Trato de pasar casi toda la aguja y otra vez. 5, 6, 11, 12. No aprieto las hebritas estas mucho, ¿eh? Sostengo, vuelvo a pasar mi aguja despacito, que no se haga nudo. Si se hace nudo tampoco me hace problema. Y ahora sí, lo pongo de frente, ajusto bastante y veo que quede
parecido al otro, ¿no? Ahí pincho y puedo salir arriba o puedo salir acá para dar las rosquitas esas que tengo que darle vuelta para sujetar esta hebra. Ahí está. Me gusta cómo quedó, entonces pongo la parte trasera de la aguja y también le doy 2 o 3 vueltitas para ajustar esa hebra que me queda por debajo. Al menos así lo logré y me gustó. Obviamente que el que sabe bordar se está agarrando la cabeza ahora en este momento y estará diciendo, Sandra, lo que estás haciendo. Pero bueno, no importa. Ahí vamos. Pincho y me voy. Me gustó cómo quedó. Pincho y me voy. Para la boquita voy a agarrar otra hebra porque esta era corta. Me estaba concentrando en que estos orificios nasales salgan lo más bonito posible. Bien, acá lo mismo. Llevo a pasear la aguja y corto. Para la boquita, si le quieren hacer boquita, enhebran otra vez una hebra y pinchan de ahí a ahí. Le hacen 2 o 3 pasadas por dentro o del huequito, puede ser, o de la nariz de punta a punta y le hacen la boquita. Pinchan acá, dan vueltas, así es, miren, la nada misma, ven, tiene 2 pasaditas. Y ella también, es como más cortita, es una dama, tiene la boquita más chiquita. Bien, entonces eso lo vamos a dejar para después. Quieren ponerle dientitos, le bordan 2 dientes y no le ponen la sonrisa. No le quieren poner nada porque parece muy gracioso así como está. No le ponen nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las orejitas. Eso después lo van a ir viendo. Ustedes van a decidir qué detalles quieren para sus caritas. Ya saben que esto tiene que ser gracioso porque es una caricatura de un caballito, obviamente. Pero quedan súper graciosos. Bien, orejitas. Voy a dejar una hebra ahí, larguita, y empiezo por esta. Van a ir no acá en el borde, sino en el puntito que encuentren pegadito ahí. Y van a hacer este movimiento. Voy a tener cuidado porque tengo los ojitos recién pegados. Bueno, si se me despegan los voy a tener que pegar de vuelta. Porque tengo que apretar acá todo el muñeco, la carita, para hacer estos puntitos que me faltan. Cadenita, ajusto. Hago mi primer punto y al lado un segundo punto. Ahí. No hago cadenita. Giro. En cada uno de estos puntitos tejo un aumento. O sea, tejo 2 en este. Está como... Lo tienen que apretar el muñequito este porque ahora está gordo. Con el relleno. Ahí 1, 2 en el primer punto y 2 en el segundo punto. 1, me voy con el segundo. Y 2. No tejo cadenita, giro nuevamente y voy a tejer estos 4 puntos que tengo aquí. 1, 2, 3 y el cuarto. Quizás podrían hacerlas aparte y después coserlas si quieren, pero a mí me parece, está bastante apretado. A mí me parece que así está bárbaro, quedan ya unidas las orejitas. Después les voy a mostrar otro detalle más que vamos a hacer en la oreja. Ahí van los 4. Ahora, una vez que la ensanchamos, giro nuevamente y voy a tejer 3 puntos bajos. O sea que el primero no lo tejo. Tejo estos 3 últimos. 1, 2 y el otro que está bien en la orilla. Y 3. Nuevamente, giro y ahora tejo 2. 1 y 2. Giro y tejo 1. Siempre salto el primero. Nudo y corto. ¿Quieren hacer las orejas más largas? Las pueden hacer. ¿Las quieren hacer más anchas? Las pueden hacer.
Yo dejé estas hebritas para luego poder enhebrar y esconder bien adentro. Y esta que la dejé un poquito más larga, vamos a ajustar ahí y cortar. Pero no termina acá el detalle de las orejitas. Les voy a mostrar. A este de aquí ajusto bien ese nudo que hice y lo corto. Si ustedes quieren dejarle un detalle como más gracioso, le pueden dejar un tramito y lo despeluchan todo. Entonces la orejita le va a quedar con un peluchín ahí arriba. Y si no, lo cortan bien al nudito. A este le vamos a dejar el peluchín. A esta hebra que está acá la van a esconder. Voy a enhebrar en esta que es más gordita, a ver si puedo enhebrar más rápido. Acá, la logré enhebrar y lo único que tenemos que hacer es llevarla a pasear por aquí adentro, siempre dándole alguna vueltita ahí, listo. Y ahora, como si fuera poco, después tenemos que hacer la otra orejita y tiene que quedar igual, o por lo menos parecida. Vamos a hacer este detalle, pero lo quiero hacer con una aguja más finita. No sé, me llevo mejor con estas más finitas aunque tengan punta. Habría que comprar una que no tenga punta, pero bueno. Lo hago más largo simplemente para trabajar cómoda. Por ahí no hace falta tener una hebra tan larga. Pero miren lo que van a hacer. También el nudito lo voy a llevar aquí adentro porque todo queda ahí escondido. Tengo un nudo. Pero voy a salir al borde de la oreja. Ahí. ¿Ven? Salgo. Entonces, listo. No se ve nada. ¿Qué voy a hacer con esta orejita? Se la voy a fruncir ahí. Esperen que lo quiero apretar. Ahí. Entonces me va a quedar este efecto, así como huequito. Entonces simplemente ahí pincho y empiezo a darle unas puntaditas, envolviendo la orejita, que quede parada, pero estoy buscando ese movimiento, porque no es lo mismo sin estos detalles. Por eso yo lo digo un poquito en broma, un poquito en serio, no le hagamos cara de ni de asustado. Los muñecos que no pierdan esa gracia. Ahí está. Es un pequeño detalle, pero cuenta. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tratando de fruncirla ahí abajo y que me quede con este huequito. Y aquí arriba también se vuelve a poner finita de nuevo. La quieren hacer un poquito más ancha, bueno, eso sí, ya queda en sus manos qué es lo que quieren con su orejita. Listo. Acá no voy a cortar la hebra, simplemente me voy a ir para atrás, lo puedo dejar ahí pinchadita. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer la otra orejita, que no les voy a mostrar porque ya se los mostré, y con esta misma aguja me paso hasta aquí y repito este movimiento con la orejita, ¿sí? Me quedo tejiendo la orejita y ya se los muestro. Bien, ahora es un caballito pelado. Está pelado, pero bueno, nos vamos a... Acá, le vamos a hacer primero el flequillo para darle toda la expresión, pobre caballito, porque si no, bueno, ahí, más o menos, un larguito ahí. En el flequillo yo no le puse mucha lana, en este caso es lana, como poquitas hebras, y en la parte de atrás de las crines, ahí sí ya le puse un poquito más. Está bien largo, pero porque si no me cuesta un montón. Acá en el medio, a ver si puedo. Si no está largo, cuesta un montón hacer, lo vamos a poner como cualquier otro fleco. Ahí, ven, si esto es muy cortito, entre mis dedos, y esto cortito, no iba a salir. A mí me gustó mezclarle un poquito de los dos colores. Y esto sería el flequillo. Ustedes después le van a hacer el corte que quieran. Lo quieren hacer cortito, lo hacen cortito. Lo quieren hacer medianamente largo, lo dejan largo. Ahí van a jugar. Acá simplemente voy a prolijar un poquito los extremos, pero ahí me gusta. Un flequillito medio largo, podría ir para un costado. Vieron que los caballitos son muy graciosos con sus flequillitos. Y acá sí, yo me había preparado unas hebritas también. Esto está como, tiene 3 vueltitas más o menos de cada color.
lo doblo a la mitad. Es largo, pero ustedes primero háganlo así larguito porque es mejor para sujetarlo. Porque acá se lo hice bien pegadito y en aquella me parece que se lo había hecho más separado. Hilera por hilera, me fui. Ahí. Esto está como gordito. Tiene más que en el flequillo. Simplemente lo vamos a pasar ahí. Ustedes le van a poner la cantidad que quieran, el largo que quieran, los colores que quieran. Es como poner cualquier fleco de los chal, así. Si no sale, lo vuelven a hacer. Esto es así, de simple. Cuando algo no sale, lo hacemos de vuelta. Bien, acá queda ajustar bien, sin miedo. Ajusten. Si alguno quedó flojito, se va a terminar de acomodar. Así yo le puse unos 5 o 6 más o menos y lo fui haciendo hilera por hilera. Ahí. Después lo recortan. Primero agreguen todos estos flequitos. Este está como gordito también. Me parece que lo hice un poco gordo, pero no importa, va a quedar bonito. Ahí. Ahora me voy abajo y vuelvo a hacer lo mismo. Le quieren poner menos, le ponen menos. Quieren poner más. Bueno, más no sé si se va a poder porque es bastante gordo esto. Ustedes se van fijando. Yo no le puse hasta abajo de todo porque después viene la cola. Y quería que tenga una diferencia entre la cola y las crin. Creo que se dice así. Bien. Después con paciencia, estos nuditos que están ahí sueltos, ven, yo tengo que ir hebrita por hebrita e ir ajustándolos porque como todo, y como les mencionaba, estos detalles son los que más tiempo llevan. Ven que está bastante largo, yo después los recorto a todos. Entonces me voy a quedar a ponerle 3 más, 1, 2 y 3, 3 o 4 más, y ya les muestro cómo quedaría. Ya tiene cara de Sandrita, tiene así cara de medio repelente. Mire cómo queda, divino. Me quedo haciendo las crines. Miren, acá tengo para la colita, lo habré hecho de unos, calculo que unos 25, más o menos 30 centímetros. Lo doblo a la mitad y cortamos todas estas que están dobladitas para luego después emprolijar. Ahí. Ese va a ser el largo de la colita, pero después lo cortamos. Entonces, miren, hice 4 porque como este le puse más lana, hasta ahí. Si después de ponerle la cola veo que le falta, le agrego uno más. ¿Ven? Ah, no, que quedó súper gracioso. La colita. Pueden hacer desde aquí, pueden hacer desde ahí. Y quizás, acá me parece como muy bajito, pero ahí podría andar bien. Entonces, busco el centro. Ahí. Y con cuidado porque son muchas hebras. Vamos a ver si pasa. Si no, tendría que agarrar una aguja más gruesa para que el gancho funcione como gancho. Ahí está. Una vez que pasa el rulito, después van a tener que acomodar todos estos rulitos porque por ahí no quedan todos parejitos. Entonces hay que acomodar uno a uno, pero no me hago problema. Lo paso y empiezo a tironear. ¿Ven estos rulitos? Por ahí alguno hay que tironear más que el otro, pero eso lo voy a hacer después. Ahora la idea es que quede enganchadita la cola y después con paciencia voy bajando estas hebritas que quedan ahí como flojas. Alguno de estos, ahí está, ahí se acomodó, de pura suerte nomás, ahí nomás. Entonces, ahora vamos a decidir el largo que queremos de la colita. Entonces, más o menos yo voy a hacer un corte como primero para prolijar todos, que queden todos más o menos a la distancia, y después rectifico si la quiero más cortita. La idea es que quede ahí levantadita. Miren, si no es una dulzura.
Ahí estamos. Este tiene las crines bien cortitas. Este es más melenudo. Su colita acá está un poquito más alta. Este está ahí. Y les muestro a la señorita. Miren qué bonita. Ella tiene el cabello más largo. Ahí. Y la colita más larga. Miren qué bonitos que quedan. A este no le puse boquita, me pareció gracioso. Ustedes van a elegir, le quieren poner boquita, le quieren poner el flequillo. Acá lo podemos cortar un poco al flequillo. A ella le puse de costado, hicimos ahí un moñito con, hice una cadenita, subí con 2 cadenas, 2 varetas y bajé con 2 cadenas. Me pasé de esa cadenita hacia este lado y repetí el movimiento. Y luego enrosqué ahí la lanita como para ajustar y hacerle un moñito. Lo pueden hacer con cinta, le pueden poner una florcita, le pueden poner florcitas en su ropita. Ropita, es el cuerpo, pero bueno, hace todo junto. Ven, a ella le puse unas 6 flequitos de estos porque tenía menos lana y todo depende. Ven, él como tenía mucha, le puse 4. Entonces ustedes van a dejar una distancia. Este como tenía poquita y bien cortitos, creo que tienen 5 o 6 también. Pero le tienen que dejar una distancia libre para que quede gracioso, que no quede todo hasta abajo con las crines, ¿ven? Bueno, espero que les haya gustado. Miren qué dulce, miren lo que es de dulce. Estos caballitos son divinos. Ahí le podemos cortar un poco más corto el flequillo, ya veré después. A este no le hice boquita, pero me gusta como queda también. Recuerden las orejitas, fruncirlas un poquito. Y bueno, a jugar, a divertirse, a hacer regalos hermosos para la familia. Voy a apoyar a todos ahí. Para regalar, para vender también, ¿por qué no? La idea es divertirnos y tejer. Tejer, que es lo que tanto nos gusta, con nuestro ganchito, con nuestras agujas de crochet, que sabemos que con ellas creamos, hacemos maravillas para nosotros y para nuestros amores. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en otro tutorial. Muchísimas gracias. Gracias por todos esos mensajes de apoyo tan dulces, tan cariñosos. Muchas, muchas gracias. Nos vemos en otra tuta. Chao.